colegio, la academia, es poner dos líneas pequeñas paralelas, indicando que los vectores A y B son paralelas, y una pequeña línea diagonal para indicar que los vectores no son paralelos. Después se va a definir este concepto de paralelismo en otras fórmulas, cuando se haga pues otros temas. En el ejemplo 1, como pueden ver, ejemplo sencillo, los vectores menos 2,7 y 6,-21 son paralelos porque el vector menos 2,7 es un tercio o menos un tercio del vector 6,-21, o viceversa, el vector 6,-21 es menos 3 veces el vector menos 2,7. Y un contraejemplo 2, el vector 5,1 no es paralelo al vector 1,1, porque no existe un valor de R real, tal que 5,1 es igual que R, 1,1. En otras palabras, 5 que sea igual a R y que 1 sea igual a R. Igualdad de primera componente, igualdad de segunda componente, sabiendo que R 1,1 es R, R. Entonces 5,1 es igual que R, R, y nos salen dos valores de R, R5 y R1, lo cual es imposible porque el R que participa en la primera componente es el mismo R que participa en la segunda componente. Entonces, ejemplos simples, porque como dijimos el jueves pasado, los ejemplos son hechos básicamente fáciles para entender la teoría. No es tanto para poner cosas complicadas o difíciles. La idea es entender la teoría. Y con esa teoría bien entendida, usted puede hacer cualquier tipo de pregunta. Claro que se demora, porque hay que practicar geometría, hay que practicar álgebra, se demora. Pero de que llegamos a la respuesta, lo vamos a hacer, aunque después de 5 horas, 6 horas. La idea es practicar para que adquiramos la habilidad de responder más rápidamente, porque ya la teoría lo sabemos. Así que esa es la idea de los ejemplos. El ejemplo 3, el vector 0 es el 0 por cualquier vector. Significa que el vector 0 siempre es paralelo a cualquier vector. Ahora, las principales propiedades del paralelismo es lo siguiente. Si tenemos tres vectores A, B y C, siempre un vector es paralelo consigo mismo, porque el vector A valdría 1 por el mismo vector. Tiene la propiedad del paralelismo. Esa es la propiedad reflexiva. Luego, la propiedad paralelismo es simétrica. Es decir, si A es paralelo a B, sí, solo si B es paralelo a A. Es decir, si A vale RB, entonces B vale 1 entre R por A, donde R es un número real, por supuesto que R distinto de 0. Tercera propiedad, la propiedad transitiva. Si dos vectores A y B son paralelos y el vector B además es paralelo a un tercer vector C, entonces los extremos A y C también son paralelos. La condición es que el vector B sea distinto de 0, al igual que en el caso de la propiedad B, donde el R debe ser distinto de 0. Es decir, esto es para todo vector A, B y C que no sean 0, porque si fuera 0, algunas cosas no se cumplen por la división entre 0. Bueno, las propiedades A, B, C, como ustedes me imagino lo pueden ir planteando, son bastante fáciles de demostrar.
Gráficamente, si yo tengo dibujado el vector B, el vector A, que es R por B, sigue la misma dirección del vector B cuando R es positivo y va en dirección opuesta si R es negativa. Si R vale 1, el vector A y el vector B son iguales, son paralelos e iguales. Si R es mayor que 1, el vector es de tamaño mayor que el vector B. Y si R fuera menor que o entre 0 y 1, el vector es más pequeño que B. Al final, dependiendo de R, el vector ARB cambia de dirección, se mantiene la dirección, cambia de tamaño, es más pequeño o más grande dependiendo del valor de R. Algunos ejercicios relacionados con los vectores paralelos. Como siempre, la profesora comienza a hacer preguntas bastante simples y poco a poco aumenta de nivel. Aquí el ejercicio 1 dice, si A y B son vectores asociados con los lados adyacentes AB y BC, eso significa que el vector A es el mismo vector AB en la figura y el vector B tiene la misma característica que el vector BC del polígono. El polígono es un hexágono regular, lados iguales, en longitud obviamente. Determinar los vectores que pueden asociarse con los otros 4 lados CD, DE, EF, FA. En otras palabras, están diciendo que calculemos el vector CD, DE, EF, FA en función de A y B, sea en suma, en resta, en multiplicación, eso es lo que le están pidiendo. Ahora, por la forma geométrica, sabemos que el vector BC es similar al vector FE, porque si dibujamos bien hecho, estos dos lados son paralelos, así como el lado CD es paralelo al AF y el lado DE paralelo al AB. Lo único que tenemos que dar cuenta es en cuanto al orden en el cual nos están pidiendo. Por ejemplo, si nos están pidiendo EF y nos dan como dato BC que vale el vector B, entonces EF está al revés, está para el lado opuesto, para la izquierda. Entonces eso de que es menos A, perdón, menos B. Y si, por ejemplo, nos dicen que AB es el vector A, AB el vector A, y nos piden DE, y DE va hacia abajo, mientras que AB va hacia arriba. Entonces es evidente que vale menos A. Ahora, recuerden que por la regla del paralelogramo, el vector AO es el vector B. Recuerden que cuando el O es el origen de coordenadas, cuando el O es el 0, 0, entonces los vectores que representan los puntos tienen la misma coordenada que los puntos mismos, porque ahí se confunde los puntos con los vectores. Entonces, el punto C representa el vector OC, igualmente los demás elementos. Entonces, el vector AO vendría a ser el mismo vector B, porque como ven, el cuadrilátero ABCOA es un paralelogramo, eso lo sabemos por geometría. Y entonces AO y BC son paralelos y tienen la misma longitud, por lo tanto AO es B. Igualmente FO es A.
Entonces, FA es igual FO más OA. Recuerden que FO, recuerden que es punto final menos punto inicial, es decir, O menos F. Y el OA es A menos O, de manera que se elimina el más O con el menos O. ¿Y qué es lo que queda? El A y el menos F. En otras palabras, FA. Entonces, FA viene a ser FO más OA, es decir, A menos B. Y si FO vale, perdón, si el FA vale A menos B, entonces el CD que me están pidiendo, que es paralelo según la geometría al FA, pero está en sentido opuesto, vendría a ser B menos A. Y así se resuelve esta pregunta, como ven, simple, solamente para repasar un poco de geometría, de paralelogramo y la definición de vectores. La profesora poco a poco va a elevar el nivel de la pregunta. Además, la profesora concluye que AB más BC más CD más DE más EF más FA vale 0. Siempre que nombramos a los vectores en forma consecutiva, de manera que el punto final de un vector es el punto inicial del consecutivo, y comenzando de un punto y acabamos en el mismo punto, entonces siempre esa suma vale 0. También es fácil de demostrar. En la misma gráfica se observa, porque AB vale A, BC vale B, CD vale B menos A, DE vale menos A, EF vale menos B, y FA vale A menos B. Cuando yo hago la operación matemática de los 6, me sale 0. Todos los valores se eliminan. El ejercicio 2 es un teorema, el teorema de los puntos medios, que de alguna forma lo conocemos por geometría plana del colegio, de la academia, pero ahora a nivel vectorial. ¿Qué dice este teorema? El segmento de recta que une los puntos medios de cualquiera dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado e igual en longitud a la mitad del tercer lado. Eso lo sabemos de geometría plana, pero ahora también se ve a nivel vectorial. Esa propiedad es conocida la propiedad de la base media. Y la demostración a partir de vectores, ahí está en pantalla. No hay nada del otro mundo, como dijimos, es usar las propiedades de vectores y de paralelismo. El ejercicio 3 es otra propiedad que conocemos de la geometría plana. ¿Qué dice esta propiedad? Que las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que se cruzan en sus puntos medios. Igualmente, la demostración es no tan complicada, es solamente usar la propiedad de los vectores y del paralelismo de vectores, conociendo que el paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos mutuamente. Y además sabemos por la ley del paralelogramo que la diagonal, si yo tengo el vector OC y el vector OA, la diagonal principal o la diagonal mayor es la suma A más C. Y la diagonal menor es la resta C menos A, donde el C es el punto final mayúscula del paralelogramo y el A es el punto inicial.
Entonces, basada en esa información, se demuestra pues que el punto medio de estos vectores C más A y el C menos A se cruzan en este punto medio de estos vectores. Como están ahí la demostración. Entonces, algunas propiedades de la geometría plana se demuestran en geometría vectorial porque se va a usar en los próximos capítulos. Si no, no se demostraría. Además, hay cantidad de propiedades en geometría plana y no todo se puede demostrar ni se debe demostrar en el campo vectorial porque no son muy útiles. Solo las principales, las que se utilizan posteriormente. El ejercicio 4 es otra demostración donde la longitud de la mediana de un trapecio es igual a la semisuma de la longitud de sus bases y es paralelo a estas. Eso lo sabemos por geometría plana. MN es paralela a las bases AD y BC. Y a su vez, la longitud de MN es la semisuma de las longitudes de las bases BC y AD. Eso lo sabemos por geometría plana, usando el teorema de Tales. Pero aquí se hace a nivel vectorial y se llega a la misma respuesta. Como ven, AN es la mitad de AC más AD. Esa es propiedad que vimos en la clase pasada. En el triángulo ACD, como N es punto medio, entonces AN viene a ser la mitad de AC más AD. Igual se hace con el otro AM y así en forma sucesiva. AM vale 1/2 de AB. Ahora AC es AB más BC y entonces se reemplaza y se obtiene, como ven, que MN es igual, es la mitad de BC más AD. En otras palabras, MN es paralelo al BC más AD por este 1/2 R. El 5 es otra propiedad que también se conoce en la geometría plana. Tenemos un trapecio y si unimos los puntos medios de las diagonales, se obtiene un segmento MN que es paralelo a las bases y cuya longitud es la semidiferencia de las longitudes de las bases paralelas. Obviamente, como es longitud, es la semidiferencia de la base mayor menos la base menor para que sea resta positiva. Igualmente, esto se demuestra usando geometría plana, teorema de Tales, pero aquí está en forma vectorial, muy similar. Aquí hay más ejercicios, más demostraciones. Al unir los puntos medios de cualquier cuadrilátero, se forma un paralelogramo. Eso ya lo sabemos por la geometría plana. Y aquí está la demostración en forma vectorial. En otras palabras, lo único que se tiene que demostrar es que el vector MN es paralelo al vector QP y el vector QM es paralelo al vector PN. Y entonces se va a usar las propiedades anteriores varias veces. Para eso, desde el origen de coordenadas O, el 0, 0, se traza vectores a los puntos M, N y P y Q. Recuerden que cuando se hace
la medida a partir de 0, 0, el punto M, las coordenadas del punto M, coincide con el vector OM. Y aquí se ha llamado el vector M minúscula, así sucesivamente el vector N minúscula, P minúscula y Q minúscula. Vectores que llegan a esos puntos, pero que parten del origen de coordenadas. Ahí, como ya sabemos, las coordenadas de un punto coinciden con el vector que inicia en el origen de coordenadas y termina en ese punto. Ahí coinciden las coordenadas. Y es lo que ahí se está usando. Entonces se está usando, por ejemplo, que el vector Q es un medio de A más D. ¿Y eso cómo se logra? Por la clase pasada dijimos que en un triángulo el vector que inicia en uno de los vértices es la semisuma de los otros dos vectores que inician en el mismo vértice a los otros lados, a los otros vértices. Y es lo que dice acá, ¿no? Un medio de A más D igual M, un medio de A más B, N, un medio de B más C, y P, un medio de C más D. Son vectores que inician en el mismo punto que los otros vectores. Y ahí se cumple pues esa propiedad. Y luego, por la propiedad anteriores de las restas, el vector QM, recuerden que es punto final menos punto inicial, M menos Q. Pero si lo trasladamos como vector que inicia en el 0, 0, saldría M minúscula vector menos Q minúscula vector. Y así encuentra con cada uno, con P, el vector Pn, el vector Mn y el vector Qp. Y nos sale pues que el vector Qm es igual que el vector Pn. Y con eso ya se estaban demostrando justamente el paralelismo y la igualdad de longitud, porque son vectores iguales. Después, el ejercicio 7 es demostrar que el perímetro del paralelogramo es igual a la suma de las diagonales del cuadrilátero. Y la parte B, demostrar que el centro de gravedad del paralelogramo, que en realidad es el punto de cruce de sus diagonales, es igual a una cuarta parte del vector OA más OE más OC más OD. En otras palabras, el punto baricentro o el punto G, como lo llaman, es la cuarta parte de la suma de A más B más C más D, si es que hablamos en puntos con geometría. Pero si hablamos de vectores, tenemos esta propiedad. Entonces, bueno, ahí están las demostraciones bastante elementales, usando todas las propiedades anteriores. Eso ya usted lo puede revisar. El objetivo es que usted aprenda las propiedades, no tanto memorizarlas porque usted da su prueba en su casa, de manera que no se puede completamente controlar eso. Por eso que las preguntas son especiales, en el sentido que usted puede usar cuaderno, libro, y no son elementales. Ahí está la pregunta P. Ahí está el paralelogramo, donde sabemos que el centro de gravedad del paralelogramo es el cruce de sus diagonales, donde el paralelogramo ya fue demostrado anteriormente. Y así como pueden ver, hay más ejercicios, vamos a ir un poco más adelante. Como ven, ya
el ejercicio 8 es un poco más complicado. Ya son preguntas propias de una práctica calificada. Preguntas similares que usted ve en el 8 vienen en la calificada. Puede ser con trapecio, con triángulo, con cuadrilátero, cualquier otra figura, pero son similares. Y además, a veces se cambia de datos para que no sean iguales. Entonces, por ejemplo, ahí dice, sea el trapecio ABCD sentido horario, con BC paralelo a D, el punto A, menos 3 menos 4, el vector MN 6,3, M y N son puntos medios de los lados no paralelos AB y CD respectivamente. P menos 1,6 es el punto de corte de los lados no paralelos del trapecio. AN es paralelo al vector 13,11 con R positivo. Y la longitud del vector BC vale 2 raíz de 5. Y le piden calcular M y N. Es una pregunta exactamente del mismo nivel como viene en la prueba calificada. No viene ni más ni menos, salvo algunas variantes, pero del mismo nivel como viene en las pruebas. Ahora, en las preguntas de geometría, como geometría vectorial, lo más importante, o uno de los que dan puntaje, es la gráfica. Cuando usted grafica la pregunta y está bien graficado conforme al enunciado, ya tiene una parte del puntaje, que puede ser 25%, 20%, depende de la dificultad de la gráfica. Luego, después que usted grafique, pone en un lado los datos de la pregunta. Luego hace algunas operaciones algebraicas y como todo curso de geometría, a veces hay que hacer trazos adicionales. Esa es más o menos la forma como se desarrolla las preguntas de geometría analítica. Entonces, como ven, la profesora hace la gráfica, el cuadrilátero ABCD que está debajo es un trapecio donde AD es paralelo a BC, son los lados paralelos, las bases paralelas. El punto A, menos 3, menos 4, vean, con una buena escala, ubica el punto A, que es el menos 3, menos 4. Es decir, está en el tercer cuadrante. Luego, MN, donde MN son los puntos medios de los lados no paralelos. Eso ya sabemos. Ahí está. Es el vector 6,3. P vale menos 1,6. En buena escala, ahí está P, menos 1,6, segundo cuadrante. No importa que no está con precisión, pero simbólicamente coherente. Menos 1,6 es segundo cuadrante. No vaya a ser que usted dibuje en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante cuando se supone que P es segundo cuadrante. Aunque no esté bien en escala, de menos 1,6 puede ser 1,5, ¿no? Pero son simbólicos. Y luego, y P es el punto de cruce de los lados no paralelos, es decir, de la prolongación, ¿no? De la prolongación de los lados no paralelos del trapecio. El vector AN, como ven en pantalla, es paralelo al 13,11 con R positivo, entonces sería R13,11. Al ser dos componentes positivos, quiere decir que apunta hacia el primer cuadrante. Si no, sería otros cuadrantes si R es negativo. Y el BC tiene como longitud 2 raíz de 5. Entonces, en función de eso, una buena gráfica, le piden calcular M y N. Y ahora usamos la información. Siempre al comienzo se usa la información que se tiene. MN, según lo que sabemos por geometría y lo que se ha demostrado arriba, es paralelo a BC y AC. Y como BC es paralelo a AD, entonces MN también por transitividad paralelo a AD. El vector BC vale 4,2.
Mn, según lo que se ha demostrado anteriormente, es la semisuma de BC y AD. De manera que estamos cogiendo las propiedades y los datos de la pregunta. Ahora, el vector AD es 2 veces el vector Mn menos BC. Eso se ha obtenido de despejar en la línea anterior, donde dice Mn igual BC más 2AD entre 2. Entonces, de ahí se ha despejado el AD. Entonces, AD valdría 2 veces 6,3, porque Mn vale 6,3, menos BC, que vale 4,2, y así encontró AD, que vale 8,4. Pero el vector AD vale D menos A, punto final menos punto inicial. A se conoce, menos 3 menos 4, y con eso yo encuentro el valor de D, que vale 5,0. Ya conozco el punto D, conozco el punto A. Ahora, el vector PD es el vector 6 menos 6. Entonces, el vector dn es paralelo al vector menos 1, 1. Claro, porque dn valdría menos 6 veces el vector menos 1, 1. Entonces, es verdad, son paralelos. Ahora, en el triángulo AND, observe el triángulo AND, se cumple que AN vale AD más DN. Es obvio porque el vector AD es D menos A, punto final menos punto inicial. Y el vector de N es N menos D. Y cuando hacemos la operación, se elimina D y me queda N menos A. En otras palabras, el vector AN. Ahora reemplazo. El vector AN vale R veces 13, 11. Dato del problema. El vector AD vale 8,4, que fue calculado. Y el vector dn es t veces el vector menos 1, 1, porque son paralelos. ¿Qué es lo que obtengo? Un sistema de dos ecuaciones con dos variables. ¿Por qué? Porque a la izquierda, R13,11 es como decir 13R, 11R. En el lado derecho, 8,4 más T menos 1, 1 es igual que decir 8 menos T, 4 más T. Estoy sumando puntos. Además, estoy multiplicando un número por un punto que multiplica cada componente. Entonces, al llegar a eso, obtengo la igualdad de la primera componente, la igualdad de la segunda componente. Es decir, dos ecuaciones con dos variables. Y encuentro que R vale 1 medio y T vale 3 medios. Con R y T, entonces ya encontré el vector AN, ya encontré el vector DN. Ahora, si conozco el vector AN, como conozco A, y sabemos que el vector AN es N menos A, ya encontré el punto N. Igualmente, como ya conozco el vector de N, y el vector de N vale N menos D, y como D se conoce, entonces ratifiqué y se ha encontrado el punto N. Entonces, ya tenemos el punto N encontrado. Ahí está el punto N encontrado, 7 medios, 3 medios. Ahora, como el vector Mn vale 6,3 y el vector Mn es N menos M, y como N acabo de encontrar, entonces ya encontré el punto M, que vale menos 5 medios, menos 3 medios.
Ya encontré M y N. Y es justo lo que me pedían calcular. M y N. Como ven, propiedades de geometría y las propiedades que se han hecho en esta clase sobre paralelismo. Es una pregunta, como dijimos, un poco más elaborada que las anteriores, pero es una pregunta exactamente del mismo nivel como viene en las pruebas. Ejercicio 9 es un poco menos fácil, de mayor nivel. En un trapecio ABCD, sentido horario, con AD, vector igual a T veces BC, en otras palabras, vector AD paralelo al vector BC con T positivo, es decir, en la misma orientación. Vector AB, 3,15. Vector CD, 9,-9. Punto M y punto N, punto medio de BC y AD respectivamente, donde N se conoce, 2,-11. Y le piden hallar cuánto vale el punto M. Entonces, como dijimos, la clave está en un buen dibujo, coherente, y luego comenzar a buscar información conocida o propiedades conocidas de geometría y a nivel vectorial. Por ejemplo, entonces, el cuadrilátero ABCD, al igual que el ejemplo anterior, al prolongar, se llega al punto P, que en este caso sale un punto que está en el segundo cuadrante, si es que la gráfica se ha hecho en forma coherente con la información que se tiene. Además, AB interceptado con DC es el punto P. Ojo, no dice el vector, dice el segmento que une con B con el segmento DC, la prolongación se intercepta en el punto P. Ahora, PM, propiedad del triángulo que vimos la semana pasada. PM es un medio de la semisuma, o perdón, un medio de PB y PC. Recuerden, en un triángulo, el vector que parte de un vértice del triángulo y se va al punto medio del lado opuesto, es la semisuma de los otros vectores que parten del mismo punto y que son parte del lado del triángulo. Eso es lo que se ha aplicado y lo que vimos la semana pasada. Igual también para PN, pero obviamente del triángulo más grande. Sería el PN, es la semisuma del PA más PD, mientras que el PM es la semisuma del PB y PC, propiedad que vimos la semana pasada. Junto los dos y me sale que PN es igual a un medio de PD más PA, pero PD vale PC más CD y PA vale PB más BA. Asocio términos, junto el PC con el PB, junto el PD con el PA, y me sale que MN vale MP más PN, es decir, menos un medio de PC más PB, más un medio de PC más CD más PB más DA. Entonces, ahora si uno no está convencido, hace la operación matemática y se va a eliminar el PC, el menos PC con el más medio PC, y luego el menos PB con el medio PB, que está en el lado derecho, y queda lo anterior nada más. Así que ahí no hay ningún problema en la verificación. Bueno, se puede simplificar, como dijimos, y le sale MN, la semisuma de CD más BA, donde se conoce CD, se conoce BA, porque es parte del problema,
y encontramos que mn vale 3, menos 12. Ahora, pero mn es n menos m y se conoce n, que vale 2, menos 11. Y con eso encontramos el valor de m y sale menos 1, 1. Y después viene un conjunto de problemas propuestos que generalmente viene como tarea, donde los profesores de las secciones dejamos tarea de estas preguntas. Eso lo vamos a ver al final. Ahí hay 9, 10 preguntas correspondiente a este tema. Luego viene el tema del producto escalar y la norma de un vector, porque los vectores perpendiculares se definen en función del producto escalar. Por eso es que no se hace consecutivamente vectores paralelos y vectores perpendiculares, sino se hace vectores paralelos, luego un pequeño paréntesis con producto escalar y norma de un vector, y después se hace vectores perpendiculares, porque utiliza esta definición de producto escalar. Dado dos vectores A con sus componentes y B con sus componentes, se llama producto escalar de A por B y se denota por A punto B al número siguiente: A1 B1 más A2 B2. Esta suma se le llama producto escalar y es un número, lógicamente. Ejemplos simples, como ven ahí, no vamos a darle mucha importancia. ¿Cuáles son las principales propiedades del producto escalar? Primero, que es conmutativo. Multiplicar escalarmente A por B es igual que B por A. Porque decir A1 B1 más A2 B2 es como decir B1 por B1 más B2 A2. O sea, al revés, el producto. Y eso es B por A. Luego, el producto escalar de un múltiplo de un vector por otro vector es igual que decir multiplico A por B y luego último por R. O también puede ser igual a R por B y después por A. Propiedad asociativa entre estos elementos. Luego la propiedad distributiva: A multiplicado escalarmente por B más C es igual que A escalar por B más A escalar por C. Propiedad distributiva. Luego, propiedad 4 de el producto escalar de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual que 0. Y después se va a demostrar que el producto escalar de un vector consigo mismo es la longitud del vector al cuadrado. Pero eso se demuestra después, porque primero hay que encontrar la longitud de un vector. Finalmente, el producto escalar de un vector consigo mismo, si vale 0, eso significa que el vector vale 0. Entonces, si el producto escalar de un vector consigo mismo vale 0, eso significa que el vector es el vector 0. Las pruebas se hacen muy simples, con la misma definición de producto escalar, se hace la demostración bastante simple. Luego, la siguiente definición se llama norma del vector A, algunos también le llaman longitud o módulo. Son tres nombres distintos para una misma definición: norma, longitud, módulo. Entonces, la norma de un vector, el módulo de un vector, la longitud de un vector A, que es A1,2, se simboliza por el vector A encerrado entre dos barras paralelas como si fuera un valor absoluto.
viene a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, es decir, la suma de sus componentes al cuadrado. Pero resulta que A1 cuadrado es A1 por A1 y el A2 al cuadrado es A2 por A2 y el A1 por A1 más A2 por A2 es como decir producto escalar del vector A por el mismo vector A. Y ahí llegamos justo a lo que decía, que el producto escalar de un vector consigo mismo es la longitud del vector al cuadrado. Algunos autores ponen la longitud encerrado entre 4 barras paralelas, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Otros autores usan 1 como hace la profesora Cala, pero algunos hacen 2 en cada lado, parecido a la función máximo entero, mayor entero, pero esto es para vectores. En cambio, el símbolo de mayor entero o máximo entero es para números, pero se confunde estas simbologías. Ejemplo simple, ejemplo 2, así que no lo tomamos en cuenta. Es un ejemplo para demostrar que el producto escalar del vector consigo mismo es la longitud al cuadrado. O la longitud es la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo. Nada más. Propiedades de la longitud de un vector. Como es una longitud, siempre va a ser positivo. Mayor o igual que 0. La longitud del vector A vale 0 solamente cuando el vector vale 0. La longitud del vector RA, el valor absoluto de R sale multiplicado por la longitud del vector A. Ahí hay un pequeño error de digitación. La profesora ha puesto el A sin la flecha arriba, sin la línea arriba, pareciendo el valor de un número, pero no, es una longitud. En el caso de R sí es el módulo, valor absoluto porque es un número. Ahora, la desigualdad triangular, ya sabemos, la longitud del vector suma A más B es menor o igual que la suma de las longitudes de cada vector por separado. Se conoce como la desigualdad triangular o la desigualdad de Cauchy-Schwarz. De estas propiedades, quizás el más importante y el que más se utiliza es la D. Pero ahí están algunas demostraciones, las que son importantes, como es la demostración de la longitud de RA, que es fácil, y la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que se va a hacer después porque se requiere más teoría. Se requiere justamente conocer ángulo entre vectores para usar la famosa ley de coseno que usted conoce de la geometría plana o de la trigonometría, inclusive de la física, porque ahí también se usa bastante propiedades trigonométricas de vectores. La ley de senos, que en física se le llama la ley de Lamy, y la ley de cosenos igual se usa en física como en geometría o en trigonometría. Por eso que la profesora lo ha pasado la demostración posterior, porque va a usar esas propiedades de la ley de coseno. En otras palabras, se requiere conocer el ángulo entre vectores para saber el alfa. Ahora, otra propiedad, la longitud del A más B todo al cuadrado es igual, según la propiedad del producto escalar, es el producto escalar del A más B por el A más B misma. Multiplico y sale igual a módulo de A más 2A por B escalar y más B. Esto es menor o igual que longitud de A al cuadrado más 2 veces longitud de A por longitud de B y más longitud de B al cuadrado. ¿Por qué menor o igual? Porque el producto escalar puede ser positivo o puede ser negativo. En cambio, cuando yo pongo producto de módulo de A por B, se supone que es positivo, por eso es menor o igual. Y aplicando la propiedad que ya se conoce de números reales, encontramos pues que la longitud de A más B es menor o igual que longitud de A
más longitud de B. Entonces, esta es una forma de demostrar esta desigualdad con el valor absoluto de la suma. Mientras que el producto, eso se va a demostrar, como dice la profesora, posteriormente. Luego, un vector se le llama unitario cuando su longitud vale 1. Generalmente, cuando yo tengo un vector B que no es unitario, ¿cómo lo convierto en unitario? Cuando lo divido entre su módulo, entre su longitud. Entonces, si el vector B es un vector no nulo cualquiera, no unitario, ¿cómo lo convierte en unitario? Cuando lo divido entre su módulo, es decir, B entre módulo de B. Y los vectores unitarios se simbolizan por la letra U de unitario, como ven en pantalla. Ejemplo 3, bastante simple, para hallar el vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que el B. Entonces, ¿cómo se obtiene? Lo divido entre su módulo. Es decir, el vector B, 3, menos 4, lo divido entre su módulo, que es 5. Entonces, el U vale 1/5 de 3 menos 4. Y se puede demostrar fácilmente que la longitud del vector U vale 1. Así que básicamente ese es el ejemplo para eso. Ahora, la distancia que hay entre dos puntos P1 a P2 se simboliza por D, entre paréntesis, P1, P2. También se simboliza por el vector P1, P2, y lo encierro entre módulo. Y también es igual notacionalmente como P2 menos P1 en módulo. Claro, porque P1, P2 vector es punto final menos punto inicial. Es una definición conocida como la longitud o la distancia desde P1 hasta P2, que justo coincide con la longitud del vector P1, P2. Y sus principales propiedades, como es una distancia, es parecida al del módulo. Distancia P1, P2 es siempre positiva. La distancia de P1, P2 es igual a 0 cuando P2 menos P1 vale 0. En otras palabras, P1 igual P2. Es otra forma de verificar cuando dos puntos son iguales. Antes dijimos que era cuando se igualan sus componentes, ¿no? Pero ahora no. Ahora son puntos iguales cuando la distancia de esos dos puntos sale 0. Ahora, propiedad conmutativa. Distancia de P1 a P2 es igual que de P2 a P1. Y finalmente la desigualdad triangular, pero a nivel de distancia. Distancia P1, P3 es menor o igual que distancia P1, P2 más distancia de P2, P3. Es la misma propiedad de desigualdad de Cauchy-Schwarz, solo que a nivel de distancia, pero es equivalente. La demostración es idéntica, no se complica mucho. Ejercicio 1, bastante simple. Le dan como dato el vector A menos B. No, me dicen que los lados de un triángulo son AB y A menos B. Esos son 3 lados del triángulo. Longitud de A vale 5, longitud de B vale 5, raíz de 2, y el producto escalar de A por B vale 17. Y le piden la longitud de la menos B. Pero A menos B en módulo al cuadrado, por definición, sale producto escalar de A menos B por el mismo A menos B. Multiplico propiedad distributiva y sale A por A, que es longitud de A cuadrado, menos A por B escalar, menos B por A escalar, propiedad conmutativa del producto escalar, sale menos 2 veces A por B escalar, y más B por B, que es B módulo al cuadrado. Reemplazo los valores
Y como ven, ya encontré la longitud del A menos B, que sale la raíz de 41. Ejercicio 2, muy similar al anterior, solo que con más datos. Más ejercicios sobre paralelismo y sobre longitud de un vector. Son preguntas propuestas que se eligen después para que venga en la prueba con datos cambiados o para dejar tarea a los estudiantes. Algunos tienen respuesta y otras no. Y llegamos a los vectores ortogonales. La cosa principalmente es cumplir el sílabo para que todos tengan la misma oportunidad de dar la prueba. Y después ya, si el tiempo ayuda, siempre se hace más ejercicios de práctica. ¿Qué son vectores ortogonales o vectores paralelos? Dado dos vectores A y B, diremos que el vector A es ortogonal al vector B cuando el producto escalar vale 0. También cuando los vectores A más B y A menos B tienen la misma longitud. Entonces, hay dos formas de verificar si dos vectores son perpendiculares. Si el producto escalar vale 0 y segundo, si los vectores A más B y A menos B tienen la misma longitud. Después eso se va a hacer la demostración porque se requiere conocer la fórmula del ángulo entre vectores, que poco a poco se irá desarrollando. Ahí está la gráfica simbólica del problema. ¿Cuándo se cumple que el A más B y el A menos B, que son diagonales del cuadrilátero, son iguales en longitud? Cuando es un rectángulo. Ahí está, ¿no? Es un rectángulo. Y como sabemos, en un rectángulo, los lados son perpendiculares, son ortogonales. En la figura A y B, longitud de A más B es distinto de longitud de A menos B. Mientras que en la pregunta C y D, la longitud de A más B es igual que la longitud de A menos B. En el caso del tercer gráfico es por ser rectángulo. En el caso 4, cuando la bisectriz A del ángulo que forman el vector A más B y A menos B es, además de bisectriz, altura, mediatriz, mediana. Entonces ahí también se cumple que el A menos B y el A más B son los lados de un triángulo isósceles y obviamente son iguales. Entonces son dos casos en los cuales se dan la igualdad de estas longitudes, en el rectángulo y en un triángulo isósceles. Y en la parte izquierda, el AB, ahí sí no se cumple la igualdad. El simbolismo del vector ortogonal es A con dos pequeñas líneas perpendiculares B. Ese es el simbolismo del vector
perpendicular. Es para dos vectores. Los ejemplos correspondientes, siempre con ejemplos sencillos empieza la profesora y luego comienza poco a poco a elevar el nivel. El vector 0 es ortogonal a todo vector. Al igual que vimos que el vector 0 es un vector paralelo a todo vector, igual también el vector 0 es ortogonal a todo vector. Geométricamente, la palabra ortogonal significa ángulo recto y es sinónimo de la palabra perpendicular. Por eso que la parte ortogonal, su definición es idéntico que en el caso de perpendicular. Ahora, la desigualdad de Lagrange o de Legendre. Recuerden que, a ver, a más b en longitud al cuadrado menos a menos b en longitud al cuadrado sale 4 veces el producto escalar de a por b. Usando la propiedad de Lagrange o Legendre que se usa en álgebra para números. Aquí ahora se está usando para vectores, pero es idéntico. Ahí está la demostración, bastante simple. Va a encontrar el a más b módulo al cuadrado como el producto escalar de a más b por a más b y el módulo al cuadrado del a menos b como el producto escalar de a menos b por a menos b. Y así se llega a la respuesta. Ahí está la definición. Dos vectores son perpendiculares o son ortogonales si el producto escalar vale 0. Entonces tenemos esta nueva definición para vectores perpendiculares o vectores ortogonales. Recuerden que estos son para dos vectores distintos. El producto escalar vale 0. Pero también hay un ortogonal para un solo vector. Como ven en la definición 153, dado un vector A1, A2, ¿cómo se encuentra su ortogonal? Es intercambiar sus componentes A2, A1, solo que a la nueva primera componente le cambio el signo y le pongo menos A2, A1. Es evidente que A1, 2 multiplicado por menos A2, 1 sale 0. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares. Entonces, este es el ortogonal de un solo vector. En la anterior definición es para dos vectores. Su simbolismo es A y arriba como superíndice se pone el símbolo de la perpendicular. Y ahí está, menos A2, 1. Ahora, geométricamente, si yo tengo el vector A, como ven en pantalla, el ortogonal de ese vector es un vector perpendicular que está al lado izquierdo. Es como que el vector A ha rotado hacia la izquierda 90 grados. Al rotar, tiene la misma longitud. Nada más. Entonces, siempre el vector ortogonal es el vector que está rotado 90 grados en sentido antihorario, hacia la izquierda. Si yo roto ahora el A ortogonal, voy a encontrar un vector paralelo y de igual longitud al vector A, pero en el sentido opuesto. Y si yo sigo rotando, saldrá pues el opuesto de igual longitud del A ortogonal. En otras palabras, A ortogonal, otra vez ortogonal, sale menos A. Y el A ortogonal, ortogonal, ortogonal 3 veces, me sale menos A ortogonal. Y si hago por cuarta vez ortogonal, vuelvo al vector A original.
Y eso se ve en las propiedades. Vean, A es perpendicular a su ortogonal. Producto escalar vale 0. Y sus longitudes son iguales. El ortogonal del ortogonal es menos A. A ortogonal por B ortogonal es igual que A por B. Propiedad 4. A más B ortogonal es A ortogonal más B ortogonal. Y finalmente, A ortogonal escalar por B es menos A B ortogonal escalarmente. De estas propiedades, quizás el más interesante puede ser la propiedad E, porque lo demás se hacen por definición. Si A vale A1, A2, B vale, entonces A ortogonal vale menos A2, 1. Y con esos pares ordenados demuestro estas 5 propiedades. Por eso que no se hace mucho demostración de este tipo, porque es elemental. Hay otras propiedades con la ortogonalidad. Por ejemplo, usted ve en el ejercicio 2. La suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los 4 lados del paralelogramo. Es una propiedad que recordamos de la geometría plana. Diagonal 1 al cuadrado más diagonal 2 al cuadrado del paralelogramo es igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado, que es la longitud de los lados del paralelogramo. Eso yo lo recuerdo de la geometría plana. Ahora, lo mismo, pero demostrado con vectores. Pero al final es la misma propiedad geométrica. Ahí está. La demostración ya usted lo puede verificar. El ejercicio 3, también lo conocemos por la geometría plana. El producto de las diagonales de un paralelo, de un rombo, son perpendiculares. Es decir, el producto escalar vale 0. Entonces, las diagonales de un rombo son perpendiculares. En otras palabras, su producto escalar vale 0. No es difícil verificar solamente con la definición. Recuerden que A más B módulo al cuadrado es escalar A más B por A más B, escalar. Y así se va encontrando las operaciones matemáticas para hacer la demostración que está ahí, que no es complicado. Ejercicio 4 es otra propiedad. Demostrar que un ángulo inscrito en un semicírculo de ángulo recto demostrar que un ángulo inscrito es un semicírculo del ángulo recto. Eso se ve en la parte de geometría plana y aquí está en forma vectorial, muy similar. Como ven en la pantalla, está la demostración bastante simple. La 5 también es una propiedad, es una demostración. Demostrar que la mediana a la base de un triángulo isósceles es perpendicular a la base. En otras palabras, es mediana, altura, y así en forma sucesiva. Otro resultado de la geometría plana, pero ahora a nivel vectorial.
Si M es el vector asociado a la mediana CM, y ahí están los vectores A y B de los lados del triángulo AC y CB, entonces ya vimos en la semana pasada que M vale la semisuma de A y B. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, al vector M le multiplico por B menos A, y si sale 0, quiere decir que son perpendiculares. Se confirma la propiedad que se queda demostrar. Como ven en pantalla, ahí se está demostrando, y efectivamente sale 0, porque se supone que es un triángulo isósceles, longitud de A igual que longitud de B. Entonces se ha demostrado, como ven, bastante simple esta propiedad que se conoce de la geometría plana. El ejercicio 6 es otra propiedad de la geometría plana. Demostrar que las mediatrices de los lados de un triángulo concurren en un punto llamado circuncentro. Eso dice la geometría plana. Las mediatrices convergen en un punto O, y ese punto se le llama circuncentro. En otras palabras, es el centro de una circunferencia inscrita dentro del triángulo. Y justamente ahí se forma pues esa propiedad. Entonces, de los lados A, B, C, ubica sus puntos medios M y N y se traza mediatrices que se cruzan en el punto O. Y luego, desde el punto O, se traza el segmento que une con P, que es el punto medio de AC. Ahora, lo que se tiene que comprobar es que OP es perpendicular a AC, con lo cual, como P es punto medio de AC, entonces OP es mediatriz. Entonces las tres mediatrices están convergiendo en O. Entonces lo que tiene que hacerse en la demostración es demostrar que el segmento PO o el vector PO es perpendicular al AC. Nada más. Lo único que se sabe es que P es punto medio del AC y que el O es el cruzo de las mediatrices de los lados AB y BC. Y luego se ha juntado O con P, sin saber si es mediatriz, que es justo lo que quiere demostrarse. Ahí está. Demostraremos que OP es perpendicular a AC. Es decir, OP por AC igual a 0. Por construcción, como se supone que MO y NO son mediatrices, porque así se ha construido, es evidente que OM por AB vale 0 escalarmente. ON por BC escalarmente vale 0, porque así se construyó. Ahora, en los triángulos OMP y en el triángulo ONP, recuerden la propiedad, OM es igual que OP más PM. Recuerden que el vector OP es punto final menos punto inicial, es decir, P menos O. Y el PM es M menos P. Cuando yo simplifico, me sale M menos O. En otras palabras, el vector OM. Igual con el vector ON, OP más PN. Ahora, pero resulta que PM vale la mitad de BC, pero en sentido opuesto. Vamos a ver en la gráfica. El PM, como son puntos medios, recuerden, base media, el PM es paralelo al CB. Y no solo eso, sino que el PM vale la mitad del CB.
Pero como está al revés, BC, hoy le sale menos la mitad, porque el PM es la mitad del CB. Es decir, menos la mitad del BC. Ahí está. Igual hace con el ON, que es OP más PN, donde PN es la mitad de la B. Ahí sí, con signo positivo porque están en el mismo sentido. PN a B, mismo sentido, misma dirección. Entonces ahí sí, positivo. Finalmente ahora va a multiplicar OM por AB y le sale 0. Y el ON por BC y también le sale 0. Eso comprueba entonces que OM perpendicular a B y OP perpendicular a C. En otras palabras, como P es punto medio y además es perpendicular, entonces OP es mediatriz. Entonces el cruce de las tres mediatrices se cruzan en un solo punto O. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Más ejercicios que son demostraciones de teoremas de geometría plana, el famoso teorema de Euler. Que lo vamos a dejar pasar de alto, porque se demora un poco, pero es similar a la anterior demostración con puras propiedades. Como ven, es bastante extenso y sería tedioso explicar todos los pasos. Bastante extenso, casi 2 páginas. El ejercicio 8 es un problema también típico de práctica calificada. ABCD es un cuadrilátero sentido horario. AD es el vector 10,10. El vector BC es paralelo al vector 3,1 en el mismo sentido. Es decir, T por 3,1, T positivo. N es punto de AB, tal que AN por ND es 0. Es decir, AN perpendicular a ND. Longitud de NB igual que longitud de BC. Y longitud de ND igual que longitud de CD. Seguro para que se formen triángulos isósceles. Y el ángulo NDC, la medida del ángulo NDC es igual 2 veces la medida del ángulo NAD. Longitud de AN es igual a longitud, 4 veces longitud de BC. Y le piden hallar el vector AC.
Y entonces le piden determinar el vector AC. Como dijimos, una gráfica bien hecha es prácticamente 25-30% del puntaje y además sirve bastante para resolver los problemas. Porque ya después, con la gráfica y con las cosas que conocemos de geometría plana y geometría analítica hasta lo que se ha hecho, ya uno puede ir resolviendo las preguntas. Aquí está la gráfica con la información planteada. El AD 10,10, positivo con componentes. Luego AN, ND perpendiculares. Ahí está. Longitud de NB, longitud de BC iguales. Ahí está. Longitud de ND, longitud de CD iguales. Entonces se obtiene triángulos iguales. Ahí en la pantalla. La medida del ángulo NDC es el doble de la medida del ángulo NAD. Entonces, si acá es teta, acá es 2 teta. Pero como estos triángulos son iguales, entonces cada uno de estos ángulos es teta. Entonces está bien hecho la gráfica. Ahora, aquí se ha colocado en forma al azar las preguntas, los puntos, pero dice que se puede hacer en distintas formas las gráficas. Por eso dice la profesora que no está fija. Entonces ya comienza a usar lo que se conoce por geometría. La medida del ángulo ADN obviamente es 90 menos teta, porque el triángulo AND es rectángulo. Y así va construyendo poco a poco, usando la data de la pregunta, triángulo DNB es congruente del triángulo DCB, lo cual se ve en la pantalla. Luego, en el triángulo AND, la tangente de teta es ND entre NA. Ahí está, como ven. Igual también en el triángulo BND, la tangente de teta es BN entre ND. Ahí está. Y como ambos son tangente de teta, se iguala, como ven en pantalla. Y se obtiene que ND cuadrado es AN por NB como segmento. Pero se sabe que AN vale 4BC, dato del problema. Y BC es igual que NB. Entonces se reemplaza y se encuentra que AN vale 4NB. Si NB vale X, entonces AN valdría 4X. En otras palabras, ND, que viene a ser la altura, sería altura al cuadrado es igual que X por 4X. Es decir, la altura valdría 2X. La tangente de teta valdría H entre 4X. Es decir, 2X entre 4X. En otras palabras, sale un medio. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo de catetos 1, 2, que es casi notable. Usa el teorema de Pitágoras. AD al cuadrado es igual a N cuadrado más ND cuadrado, teorema de Pitágoras, para el triángulo AND. Como se conoce AD, 10 raíz de 2 al cuadrado es igual a N cuadrado es 4X cuadrado y ND cuadrado es 2X al cuadrado, lo que se encontró.
Y aquí encuentro cuánto vale x. Más o menos raíz de 10. Y con eso ya se encuentran todos los valores que están pidiendo. El AN, el ND, el NB, el BC, que es paralelo al 3,1, y el T valdría 1 para que se cumpla que la longitud vale raíz de 10. Entonces eso funciona para T igual a 1 y menos 1. Pero como T es positivo según dato del problema, entonces T es 1. Entonces BC vale 3,1. Y luego con eso yo pues encuentro el AC, que es AD más DC, donde AD se conoce, 10,10, DC se conoce, es el vector unitario menos 1,3 entre raíz de 10 y por su longitud 2 raíz de 10. Eso es dato, o se ha encontrado arriba. Tanto el AD se encontró como el DC. Y eso todo sirve para encontrar el AC. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Como dijimos, hay que hacer una tarea. La tarea que sirve para la práctica 1, vamos a buscar. Si usted no tiene el libro, no hay problema, porque la página de la tarea lo voy a colgar en Univirtual. Así que no hay que preocuparse por eso. Una sola tarea, una sola pregunta solamente. A ver, voy a buscar aquí la página. Esta es la página 44. Entonces, después de la página 44, en la página 48 hasta la 49, hay un conjunto de 11 ejercicios. La tarea es hacer la pregunta 10. Ojo, página 49, página 49, pregunta 11 mejor. Página 49, pregunta 11. Lo voy a colocar para que quede grabado en el curso. Entonces, Profe, tarea. ¿por dónde le vamos a presentar eso? Ahorita lo vamos a ver. Tarea número 1 es página 49. Pregunta 11. Se entrega el sábado. Se entrega el sábado, así que no hay problema, se puede hacer con calma. Sería el sábado 17. Hasta las 21 horas. Entonces, como hay tiempo de sobra, más tardecito cuelgo la página y la tarea para que se cree un enlace donde ahí usted va a adjuntar la tarea. Así que no hay problema. Esto se está grabando y ya queda registrado. Entonces, en un rato voy a colgar la página en fotografía de la página 49 donde está la pregunta 11. Y se abre un enlace que arranca más tardecito y termina el día sábado 17 de abril a las 21 horas. Usted da clic en ese enlace y dice ahí adjuntar archivo, y ahí usted adjunta su archivo a manuscrito con su apellido y nombres, código de estudiante y su firma. Todo con su mismo lapicero, el mismo color de lapicero azul. Y ahí tendremos una tarea para la práctica 1. El otro jueves
daremos una segunda tarea y esos 2 dan puntaje adicional para la práctica 1, juntamente también con la prueba de entrada, la asistencia y todo lo demás. Ahí entonces quedamos. Ya está, como ven, grabado. El próximo jueves vamos a elegir delegado del curso para que el delegado cree un grupo de WhatsApp y podamos tener comunicación directa por el WhatsApp. Así que el jueves recién vamos a elegir delegado porque no tenemos mucho tiempo. Salvo que mañana tengamos aún tiempo, ahí de repente elegimos, pero si no, no se puede, lo haremos el próximo jueves. Bueno, ahí entonces quedamos. Voy a hacer la llamada final de la clase. Sería la llamada final. Atentos todos a sus apellidos. Y a medida que van respondiendo, ya pueden retirarse del aula para su próximo curso. Y asimismo, permitir que otros alumnos ingresen a esta aula para el próximo curso.